Es Siempre lo lo que que hay. uno quiere comprar sube, Ok. baja lo de lo demás, pero lo que uno quiere comprar siempre Eso sube. siempre está hacia arriba. Esta hora es mi charla. Bueno, siendo las 6:20 empezamos. Bueno, Eduardo, los escuditos de Uruguay. muy bien. Voy a ver si puedo compartir acá. Bien, a ver. Llegó Paul. Buenas noches con todos. Buenas noches, Paul. Buenas noches. ¿Ahí ven bien? Sí. Sí, ahí lo vemos. Bueno, perfecto. Bueno, la idea era presentar, amplié un poco lo del otro día, ¿no? Hoy vamos a ver un poquito de cartas, pero también un poquito de la emisión y la parte un poco más filatélica. No tanta historia postal. Yo puse ahí emisión escudito 1864-1866. ¿Se acuerdan que, bueno, la emisión fue en 1864 y se dejó de usar el 31 de diciembre de 1865? Pero por no tener los sellos para los franqueos que tenían que empezar a regir el 1 de enero de 1866, se sobrecargaron la misma emisión. ¿Se acuerdan que discutimos que era la primera sobrecarga en Sudamérica, ¿no? El primer país que había usado una sobrecarga para dar nuevo valor a los... Y eso se usaron solo 10 días. Por más que, bueno, hay usos posteriores, yo tengo cartas con fechas posteriores al 10 de enero, pero en sí fueron 10 días que estuvieron en uso. En realidad la charla la voy a centrar más que nada en la primera emisión y sin sobrecarga, a pesar que en muchos ejemplos van a haber sellos sobrecargados como para discutir posiciones y ver un poquito cómo eran las planchas, ¿no? Historia cortita, pero está buena para introducir. Uruguay ya no fue la primera emisión de Uruguay, las primeras emisiones que tuvieron fueron los soles, ¿no? Es el antecedente en cuanto a filatélico. En 1862, el otro punto que hubo fue que el gobierno de Berro, que era el presidente en ese momento, adopta el sistema monetario decimal, en base al peso. Hasta ese momento el sistema monetario era en base a real, y 8 reales eran un peso, ¿no? A partir de este momento, el sistema es decimal en el peso, o sea, un peso eran 100 centésimos. Debido a eso, por supuesto que, bueno, los sellos, pero había que emitir sellos adaptándose a este sistema monetario, ¿no? Pero bueno, las cosas demoraron. El 4 de abril de 1863, el director de Correo, Echevarriarza, pide que se autorice una impresión de una serie nueva, que tenga el escudo nacional, o sea, era la serie que después fue la de escuditos, ¿no? Hasta pedía el número de hojas de cada una, 1200 hojas del 6 centésimos, 200 del 8 centésimos, 200 del 10 y 400 del 12 centésimos. Y no se lo acepto. No se sabe por qué, pero la carta de respuesta es que no, y que se impriman 600 hojas con el diseño anterior. O sea, volvieron a imprimir el 6 centésimos, 600 hojas. En febrero del 64, o sea que claro, cada vez se le terminaba más. De hecho, ¿se acuerdan que con Walter le mostramos algunos usos de soles bisectados, el de 120 centésimos con valor de 60, ¿no? Y casi todos son de ahí del principio del 64, porque se le terminaban los sellos para franqueo. Y bueno, ahí hay una nueva carta pidiendo, anuncia que se terminó, perdón, y el 22 de febrero del 64 se autoriza, como si le habían terminado esas 600 hojas, pide que se le autorice la impresión de los escuditos, y se aprueba el 22 de febrero de 1864. Y si estarían apurados, yo le puse urgente ahí, porque el 23 de febrero ya comienza la impresión, y hasta se nombra una comisión para controlar el comienzo de la impresión y que cumplan con las normas del diseño, ¿no? Esa impresión demora un tiempo,
hay una carta del 12 de abril de 1864 en que el director de Correo Echeverría Arza notifica al ministro que se terminó la impresión. Ahí es un poco que, si miran en los catálogos, nosotros tomamos el 12 de abril como la fecha de emisión. Y en algunos catálogos lo ven como el 23 de febrero, porque fue la fecha que se empezó la impresión. Pero bueno, es una cuestión de criterio. Y ahí en esa misma carta se dice un error que se cometió. Se acuerdan que tenían que ser 1200 hojas del de 6 centésimos, y en realidad se imprimen 1201, y del de 12 centésimos, que iban a ser 400, se imprimen 399. Entonces la impresión total quedó 1201 hojas de 6 centésimos, 200 de 8, 200 de 10 y 399 de 12 centésimos. Y bueno, se usaron, como le conté, hasta 1865, el 31 de diciembre, ¿no? O sea, menos de 2 años. ¿Qué pasó? Le faltaban sellos. Y eso es evidente porque acá, todo lo que les voy a mostrar son de mi colección, ¿no? Partes de mi colección. Y acá muestro cómo las primeras fechas conocidas son previas al 12 de abril. Acá hay algunas de marzo, 19 de marzo, 21 de marzo, esta parejita del 10 centésimo, y acá hay una carta del 26 de marzo. Lo que indica que ya se estaban usando, se fueron imprimiendo y algunos ya se empezaron a usar antes del final de impresión, ¿no? Esta es una cartita mandada a Buenos Aires, por si no se acuerdan los portes, después los miramos juntos, pero el porte a Buenos Aires era 12 centésimos, y esa cartita tiene 18, uno azul y uno rojo. Era un porte doble a Buenos Aires. Era 12 centésimos el primer porte y después iba aumentando de a 6 centésimos. Existe solo, no se conocen muchas pruebas ni diseño. Hay un diseño en negro que está en la colección de ON, que no sé, está puesto como un diseño, pero no se conoce bien su historia. Lo que sí se conocen sellos de color salmón, que yo los puse acá, son como un ladrillo clarito, medio salmón, del cual se conocen muy pocos, no hay ninguno usado, y son un papel mucho más grueso que el papel que se utilizó en la impresión normal. Eso hace pensar que esa hoja sea una prueba de impresión, la primera hoja que probaron para ver el diseño y ahí seguir, ¿no? Y aprobarlo. ¿Por qué se piensa eso? O al menos creo que yo soy el que lo piensa más. Primero porque no hay usados. Segundo porque es un papel totalmente distinto, y en realidad las hojas venían contadas, no tendría que estar ese papel distinto ahí, ¿no? El único. Es un papel mucho más grueso, casi un cartón. Y lo otro es que se conocen muchas piezas múltiples, muchos cuadros, parejitas como este que yo le puse, vieron con el borde ancho, o sea, muchas piezas como que salieron todas de una misma hoja, ¿no? Hace pensar que haya una sola hoja de esta impresión y que sea una prueba. Y sí hubo una segunda impresión, que eso lo tuve que estudiar bastante porque la verdad que nadie lo decía, pero era bastante evidente, porque si miraban la impresión original había solo 399 hojas del 12 centésimo, y en realidad es un sello que es bastante más común que el de 8 centésimos y el de 10, que habían 200 hojas de cada uno. Y bueno, ahí buscando apareció que el 2 de mayo de 1865 se pide una nueva impresión del sello de 12 centésimos, que se ve que era el que se le había terminado primero. Lo piden en azul oscuro o índigo todavía. El director de correo ya había cambiado, porque se acuerdan que en el 65 yo les conté que, bueno, fue la revolución durante el 64 y el 65, Flores entra a Montevideo y nombra un nuevo director de correo, que es Gutiérrez. Y ahí anuncia que fueron impresas esas hojas. Y en realidad se imprimieron más, se imprimieron 600 del 12 centésimos y 400 del 6 centésimos. Y lo interesante es que en este momento en Uruguay todas las hojas, el director de Haciendas le hacía una rúbrica a cada una de las hojas para autenticarlas, ¿no? Para control.
a partir de este año aparece en lugar de la rúbrica, se usa un sello que dice Contaduría 1865, Contaduría General 1865 en el medio, ¿no? Y bueno, eso demuestra también que hubo la segunda impresión esa, ¿no? La impresión total, por lo tanto, serían 1201 hojas del 6 centésimo y 400 en la segunda, o sea, 1601, las 200 del 8 centésimo y las 200 del 10, que es la impresión original, y de la segunda impresión 399, o sea, la primera impresión 399 y 600 en la segunda impresión del 12 centésimo. Daría 999 hojas del 12 centésimo. Estos son los sellos que le decía, vieron, el que está a la derecha en ese 6 centésimos se ve, esa es la rúbrica que usaban en cada una de las hojas, y en la impresión, la segunda impresión, se usó el sello ese que dice, ahí se muestra claro, ¿no? Contaduría 1865 General. Este era el sello que se usó en la segunda impresión. Y es muy interesante, se lo voy a mostrar ahora. Esto, bueno, más o menos, por lo que decían los libros, no lo fue deduciendo, pero Carlos Hernández, no sé, lo deben de conocer ustedes, es un experto acá en filatelia en Uruguay, nos ayuda siempre mucho, y hace un tiempito consiguió un documento, que él colecciona muchos documentos, que está muy interesante. Es un documento mandado de la Contaduría General al ministro de Hacienda. Y miren que, y lo mandaron el 15 de mayo de 1865, o sea, justo cuando estaban con la segunda impresión, ¿no? Y acá dice, vieron, el contador general, que el contador general rubrique, esperen que tengo esto que no me lo deja. Que el contador general rubrique los pliegos que hayan de imprimir, se pone, como que daba mucha pérdida de tiempo, ¿no? O sea, el decreto decía que tenía que rubricarlos todos, y él dice, pero la garantía de la rúbrica es ilusoria, porque fácilmente puede ser imitada, y además dice bueno, que le insume parte de un recargo en su trabajo y atención que puede dedicar a otros quehaceres, le indica acá, ¿no? Y bueno, y termina pidiéndole que se sustituya la rúbrica por un sello anual de contaduría, como llevan los papeles sellados, que era ese que bueno, yo les mostré que apareció en la segunda impresión. Este documento me gusta pila porque es de Carlos Hernández, ¿no? Pero cierra con todo lo que veníamos estudiando de la segunda impresión. Sobre todo porque estaba muy poco documentada esa segunda impresión. Recién ahora empezamos a conocer de ella. Los escuditos pasa algo. Fue una emisión que duró muy poco, y fue una emisión que, si bien fue estudiada por muchos de los filatelistas durante muchos años, no fue la más estudiada. Los soles y eso tienen bastante más publicaciones y estudios. Los escuditos habían quedado un poco... entonces lo cual fue bueno para mí, porque cuando empecé a coleccionarlo tuve pila de cosas para aprender, ¿no? Y poder leer. Bueno, la impresión fue por Mesh y Willems, era un impresor de Montevideo, fue el mismo que imprimió los soles, era una imprenta que se usaba en la época. Se hizo en modo litográfico, y acá está la forma de impresión, ¿no? Si miran, son 4 grupos, la hoja total está formada por estos 4 grupos, y cada uno de estos grupos está formada por 64 sellos. Esos 64 sellos se forman por una fila con los 7 tipos. Lo que hicieron fue un cuño, lo copiaron 7 veces, quedaron los 7 tipos principales, y estos 7 tipos se transfirieron a 8 veces, ¿no? Para formar este bloque. Y este bloque se transfirió a la piedra original 4 veces. Por lo tanto, tenemos 7 sellos por 8 columnas, nos da 56, y por 4 bloques nos da 264 sellos en cada hoja. Normalmente, no en todo, pero en el valor de 6 centésimos, el de 10 y en el 12, existen márgenes, o sea, hay una separación entre cada uno de los bloques, y hay, por supuesto, márgenes en las hojas, ¿no? Y lo lindo es,
bueno, esta reconstrucción de los 7 tipos siempre se hace para cada uno de los valores. Y bueno, y después ahora les voy a explicar cómo empezaron a aparecer subtipos, ¿no? La hoja completa es esta. Existen dos, es el múltiplo máximo que se conoce, es un sobrecargado de 20 centésimos acá, o sea, el escuito de 6 centésimos con la sobrecarga, y bueno, esta se ve la hoja completa, con lo que yo les decía, el espaciado entre ellas, y vieron acá, esta acá es la rúbrica de control, ¿no? Que yo le había contado. Son bastante grandes las hojas, no sé lo que han visto en mi colección, no ocupa 4 hojas en mi colección, pero bueno, está interesante porque muestra cómo fue la impresión. Lo que yo le conté, la hoja está completa, es igual para el 12 centésimo y para el 8 centésimo, y para el 10 centésimo. Para el 8 centésimo se arma lío, porque el 8 centésimo no sabemos por qué, pero los paneles los dispusieron sin espacio entre ellos, o sea, no hay espacio entre un panel y otro, están pegados uno con otro, y encima de eso pusieron el panel superior como debe ir, los dos inferiores también, pero el panel superior lo pusieron al revés. Entonces origina esto, parejas TED-B horizontales, en la columna, ¿verdad?, entre los paneles superiores, el derecho y el izquierdo, y pareja TED-B entre el panel derecho superior y el derecho inferior. O sea, el que estaba al revés era el derecho superior. Esto se ve bien, acá le hice un esquemita. En lugar de estar separados, ellos están todos, los 4 paneles pegados, por supuesto los 7 tipos por 8 columnas en cada panel, pero claro, al este panel estar puesto invertido, se generan TED-Bs en cada una de estas líneas, o sea que en cada panel, en cada hoja teníamos 7 HBs, como se dice, horizontales, y los correspondientes verticales, 7, perdón, verticales. Que están interesantes los verticales porque se pueden tipear, ¿no? Estos son todos, los horizontales siempre son tipo 7, 7, 7, 7, 7, pero estos otros quedan el tipo 1 con el 7, el tipo 2 con el 6, el 3 con el 5, el 4 con el 4, que coincide, y después, bueno, a la inversa, ¿no? Y uno puede hacer la reconstrucción, es divertido, es muy divertido. De estos paneles se conocen solo, bueno, muchas parejas sí, pero algunos cuadros, pero bueno, este que les muestro acá es el múltiple máximo de la emisión además. Es muy interesante porque esta pieza tiene 64 sellos, son las 8 filas por 4 columnas del panel izquierdo superior y 4 columnas del panel derecho superior. O sea, estas 4 columnas están invertidas y estas 4 columnas están derechas. ¿Se ve bien? Es la pieza máxima de la emisión, el múltiplo máximo, y además es la pieza más interesante de todo. Fue una pieza, era una historia bastante larga, yo la traté de recomponer acá, me la traté de escribir para decírsela. Estuve revisando un poco y la primera vez que aparece expuesta esta pieza fue por Marco Del Pont, un coleccionista argentino, que la expuso en 1906 en la exposición de Argentina, y después en la exposición internacional del Centenario también en Argentina, y ahí, bueno, se pierde un poco, y recién aparece en 1931 expuesta en la exposición del Centenario de Uruguay, pero expuesta por Lichtenstein, que bueno, se ve que de alguna forma se la había comprado, ¿no? Luego no aparece en el remate de Lichtenstein que se hace en 1870, pero sí sabemos que no la tuvo nunca Lee, que fue otro gran coleccionista de Uruguay. En el libro de Lee aparece una reproducción de esta pieza, y está muy lindo, porque aparece la reproducción y le faltan estas esquinitas de acá. Y en la pieza mía estas 2 esquinitas están reparadas. O sea que Lichtenstein tenía la pieza original, y se ve que acá estaba rotita en las esquinas.
porque la pieza que tengo, estas dos acá, presentan reparación. Y tal cual, pero se reproduce tal cual, se ve la pieza que está reproducida en el libro de Lee, a pesar que él nunca tuvo esta pieza. Ahí se pierde un poco la cosa, después de Liechtenstein, pasó en varios remates que tengo ahí anotado, pero bueno, terminó en el gran lío aquel de la gente esta de España que tuvo problemas, que hizo el lío grande, que apareció en un remate en el 99, que era el remate de material de ellos. Ahí no se remató, un coleccionista de Uruguay no la compró, hizo una oferta, y ya ahí cerró la casa, y a Finza, ¿no? O algo así llamamos. Y bueno, y lo que pasó fue que se remató ahora a Garner, que fue el que compró todo eso, y bueno, por suerte yo la pude comprar y ahora la tengo, ¿no? Pero es la pieza más, a mí la que más me gusta de los escuditos, no sé, creo que está muy buena. Y esta que tengo también muestra precioso eso, porque fíjense en que acá, este punto que yo le marqué es el centro de la hoja. Esta es una pieza sobrecargada, pero hay algunos cuadros, pero esta está linda porque tiene dos escuditos del panel superior derecho, del panel superior izquierdo, dos del superior derecho, que está invertido, y después tiene uno del inferior izquierdo, uno del inferior derecho y uno del inferior izquierdo. O sea, este es justo el punto que está entre los cuatro paneles. Es una pieza muy linda para estudiar, y bueno, está ahí también en mi colección, esta la tengo de un poco más de tiempo. En los sobrecargados, normalmente se conocen piezas más grandes, sin embargo, sobrecargados con parejas Seated Beige, el bloque más grande es de 9 sellos, que también lo tengo en mi colección, no lo puse ahora, y bueno, y esta pieza que está muy linda, ¿no? Después son muchas parejas, lo que se conoce. Bueno, yendo un poquito, esa era la composición de la plancha, ¿no? En cuanto al papel, hubo 3 papeles utilizados. Si uno se pone a mirar, no pude saber nunca si fueron, como hubo ahí 2 impresiones, no sé si uno fue en distintas, de la primera o segunda impresión, pero sí existe uno liso, uno veteado, y uno que yo le llamo punteado, es todo con puntitos. Los espesores son distintos, acá tienen la misma, medí ahí una pila y hice un promedio, 76 micra uno, 60 y 70 el otro. El veteado es el más finito de todos. Y se ve muy bien, si uno lo pone a la luz, lo ve muy claro. Esta medida es sin goma, ¿no? Medí sellitos sin goma para que no me hiciera lío. Eduardo, ¿Sí? Sí. una pregunta. ¿Los papeles, el que sean diferentes, se debe a que son diferentes impresiones o que el impresor... Bueno, no lo sé exacto, es lo que decía. Hubo solo 2 impresiones. Y sin embargo aparecen 3 tipos de papel. O sea que sin duda, en algunas de las impresiones hubo más de un tipo de papel. Pero no he podido saber, he buscado mucho por las fechas y eso, pero no. El veteado, por ejemplo, es bastante, hay uno, ahora después le voy a mostrar el color rojo sangre, que casi todos pensamos que es la primera impresión, porque el uso siempre es con matasello bastante temprano, y es casi todo en papel veteado, o sea que es muy posible que este sea de la primera impresión. Pero yo tengo muchos lisos también con fechadores del 64, y papel punteado, no lo sé, parece como que usaron, veteado por ejemplo en el amarillo, en el 10 centésimo y en el 8, no pude encontrar. Me parece que tenían un bloque de 2000 hojas y tenían distintos, y usaron de los 3, ¿no? No hay forma de diferenciar por la impresión. Y bueno, en cuanto a los colores, en el rojo es donde aparecen más diferencias, desde que es el rojo ladrillo, yo creo que fue el primero que se imprimió, porque casi todas las fechas que conozco son o tempranas, y aparte en cartas, ahí, como la que o tengo muchos matasellos con fecha temprana del rojo ladrillo, yo les mostré al principio. Por lo tanto, hace pensar que fueron los primeros que se imprimieron,
se empezó a imprimir con este color y después se fue variando un poco. Hay muchos tonos rosa, yo ahí les puse algunos, pero hay desde rosa más opaco, rosa más rojo, como este de acá abajo, y llega a ver el rojo sangre, que le llamamos nosotros, como quieran llamarle, que es un rojo muy intenso, es muy lindo. Este es papel veteado, casi toda la impresión. Al menos lo que he visto son todos en papel veteado. Este es uno de los bloques grandes del rojo, no se conocen tantos bloques grandes, pero bueno, este es un bloque lindo, es una colección. Y bueno, ahí más o menos le doy las posiciones, siempre lo puedo ubicar por los subtipos, ahora le voy a explicar. Pero bueno, van a ver que siempre aparecen ahí las posiciones. Del verde también, de todos tenemos diferentes tonos, porque como ustedes saben, en aquella época iban imprimiendo y la tinta se hacía y no les quedaba nunca igual, ¿no? Del verde tenemos hasta de los verdes pálidos estos, hasta verde muy fuerte, muy lindo, estos son preciosos, estos verdes. De vuelta acá hay una piecita de 12 sellos en la esquina de hoja, que uno lo puede ubicar por los subtipos, ¿no? Y saber en qué posición está. De hecho, cuando yo en la colección le pongo los numeritos estos en cursiva, es porque es la posición en la plancha entera. Cuando se ubica en el panel, tiene el número del 1 al 64, que son los paneles. Pero cuando lo puedo ubicar en la plancha entera, le pongo del 1 al 224, y bueno, y con numeritos cursivos para que se pueda ubicar en qué panel está. En este caso, el panel izquierdo, inferior izquierdo, ¿no? O sea, sería la esquina de la hoja. Y con los amarillos pasa lo mismo, tenemos desde el amarillo limón, o el amarillo, hasta los ocres, ¿no? Y de vuelta se pueden ir ubicando. Y con el azul hay tres tonos principales, el celeste, el pizarra, que puse acá este bloquecito, y el azul. Normalmente se ven, yo creo que en las dos impresiones, a pesar, ¿se acuerdan que yo les dije que la segunda impresión se había pedido que se hicieran de color azul o índigo? Índigo no existe, nunca pude ver un escudito índigo. Sí hay azul oscuro, y yo creo que en la segunda impresión hay muchos celestes, porque veo hay mucho escuditos celeste con matasellos de fechadores del 65, o sea que, y muchos matasellos que se usaron en el 65, que ahora después les voy a mostrar. Bueno, acá de vuelta vieron que lo voy ubicando por las posiciones, esto lo saqué de la colección, son recortecitos, ¿no? Pero vieron como cada subtipo uno lo puede ir ubicando en la plancha. ¿Cómo se originaron estos subtipos? Bueno, tenemos los 7 tipos principales, como le conté, y esos 7 tipos se transfirieron 8 veces para formar el panel de 56. En esa transferencia aparecieron errores, en esa transferencia de cada uno de los tipos, y por lo tanto se originaron lo que yo les llamo subtipos de clase 1. O sea, son subtipos que se originan por la transferencia de una fila a la otra, al formar las 8 filas, pero se repiten en cada uno de los paneles. O sea, en los 4 paneles aparecen igual. De cada uno de estos subtipos tenemos 4 sellos por hoja, ¿verdad? En cada uno de los paneles hay uno de estos subtipos. Y uno los puede ubicar, y a esos son los que le doy número del 1 al 56. Les pongo alguno como ejemplo, yo que sé, por ejemplo, en el 6 centésimos, el subtipo 6A es muy típico porque tiene acá como una I, en oriental, entre la R y la I, tiene como una Y. Ese se repite siempre en la posición 48 de cada uno de los paneles, o sea, en cada hoja tenemos 6 sellos con este subtipo, y están todos cada uno en la posición 48 de los 2 paneles superiores y de los 2 paneles inferiores, ¿no? Lo mismo pasa con el subtipo 7A, que es una mancha blanca acá en el AO, y se repite siempre en la posición 7. Si en el 8 centésimo hay uno que es muy lindo, que tiene una raya verde acá, y está siempre en la posición 49. Perdón, 43. La posición 43 de la hoja siempre presenta este subtipo. Un tipo 1, posición 43, yo le llamo subtipo 1A, ¿no? Pero eso le fui dando letra para poderlo identificar. Muchos de estos subtipos ya estaban conocidos, no fui yo, pero encontré muchos más. Con el tiempo de ver tanto escudito, fui encontrando.
Acá tenemos uno, le puse algún ejemplo cada uno, ¿no? Este del 10 centésimos, que es una manchita blanca acá, y aparece siempre en la posición 11 de cada uno de los paneles. Y lo mismo del 12 centésimos, acá tenemos uno con una mancha en la A de República, o por ejemplo este con una raya en la esquina, esta es una posición 3, y esta es la posición 51, de cada uno de los paneles. Pero ¿qué pasó? ¿Qué fue lo lindo? Lindo porque así uno podía ubicar más cosas, ¿no? ¿Se acuerdan que ese bloque de 56 sellos que se hizo se transfirió a la piedra 4 veces, formando el total de la piedra de impresión y bueno, la hoja completa con 224 sellos? Y la transferencia también produjo errores. Y a esos subtipos que se produjeron por la transferencia, yo les llamo subtipos clase 2. ¿Y por qué clase 2? Porque esos subtipos aparecen una sola vez en toda la hoja. No se repiten en cada panel, sino que se dan en uno de los paneles. Y uno puede ubicar en qué posición están de la hoja. Y de ahí está lindo porque si uno tiene un bloque, puede ubicarse ese bloque desde el panel superior, del inferior, y puede ir armando como ese puzzle, ¿no? Por supuesto que es más difícil de encontrarlos, porque hay uno solo por hoja. Entonces imagínense un subtipo tipo 2 del 8 centésimo que se hicieron 200 hojas, eran 200 sellos nomás que hay en el mundo, de los cuales muchos se deben de haber roto o perdido. Acá tenemos, por ejemplo, vieron ese puntito ahí que aparece y unos puntos acá, se repite solo en la posición 36 del panel superior izquierdo, la posición 71 de la hoja. O, por ejemplo, acá, esta mancha que aparece acá se repite siempre, pero en el panel inferior, la posición 30. O esta raya que vemos acá se repite siempre en la posición 25. Y se repite siempre. Hay algunos que tienen más, he encontrado más subtipos que otros. Por ejemplo, en el rosa encontré bastante pocos. Lo que quiere decir que lo hicieron bastante bien el trabajo de transferencia. Yo creo que es porque fue el primero que empezaron a imprimir. En cambio, en el verde hay muchos, lo que indicaría que el trabajo ya fue un poco más descuidado, ¿no? De hecho, hasta pusieron un panel al revés, o sea que parece bastante descuidado. Es muy lindo también acá en los test beds, este es un cuadrito test bed, está muy lindo, tiene dos parejas horizontales, y miren cómo está lindo para mostrar los subtipos clase 2, ¿no? Porque acá se ve un subtipo 7B, que es la posición 28, que es esta rayita de acá, y sin embargo acá no se ve. Sin embargo, la posición 35, que es el 7A, el punto se ve perfecto acá. El subtipo 7B aparece solo en este panel, en el panel superior izquierdo, y no aparece ni en los inferiores, ni en el panel superior derecho. Entonces, claro, la pareja se puede armar, yo en mi colección tengo armada la reconstrucción de los 7, en los sobrecargados, los 7 parejas THB, porque uno puede ver subtipos que no se repiten, ¿no? Porque son de segundo tipo, de segunda clase. Y bueno, así hay en todo, ¿no? Acá tenemos una mancha que es muy linda, del amarillo, y que se ve solamente en la posición 7 del panel superior derecho, ¿no? La posición 14 de la hoja. Uno puede ir, estas no son todas piezas mías, pero en las dos colecciones de escuditos ustedes saben que creo que las dos mayores, una la tiene ON y la otra es la que tengo yo. Y entre las dos colecciones se puede armar todas las piezas conocidas. Así que, por supuesto que tengo escaneos de la colección de ON y eso me ha permitido, cuando me falta una pieza a mí, tratar de armarlo con piezas de la colección de él, ¿no? Para poder ir ubicando cada uno de esos subtipos que aparecen en un panel solo. Lo mismo pasa en el azul, acá por ejemplo este punto, es el subtipo 6C, y acá muchas manchas blancas, el 12 centésimo tiene muchas manchitas, no sé por qué, pero aparecen muchas manchitas de este tipo y no se repiten en los paneles. Por ejemplo, la posición 48 del panel superior derecho, posición 97 de la hoja, y uno ahí lo va ubicando. Pero lo lindo que tiene el azul, además, que está re interesante, es que en los 4 paneles se ven líneas
A veces no son bien rectas, son un poquito curvas, pero estas líneas blancas como le muestro en este. ¿Vieron esta línea que cruza dos sellos acá? Eso se ve mucho. Yo creo que fue, lo hemos discutido bastante y pensamos que es así, en el pulido de la piedra, que no era perfecto, y que bueno, cuando se hizo la transferencia, mantuvo esas líneas que quedaban por no tener una piedra perfectamente pulida, ¿no? Este que les muestro acá son dos subtipos del panel inferior derecho, que por supuesto no se reproducen en los otros paneles. Y bueno, y lo mismo aparece, mire acá, acá puse 3 sellos, y miren cómo se ve la línea que cruza los 3 sellos, ¿no? Un subtipo 2B, 3B y 4D. Este también tiene la característica del 3A así que bueno, fui dando nombres. Y así uno puede agarrar los 4, este sería el esquema de la hoja completa para el 2/60, y puede ir ubicando todos los subtipos para recomponer. Vieron que yo con los sobrecargados, los que veo en mi colección, tengo reconstrucciones de casi todos estos paneles. Y lo pude hacer por ir ubicando estos subtipos, ¿no? Los que están en negro son subtipos que se repiten en todos los paneles, son subtipos tipo 1, y los azules son subtipos del tipo 2, o sea, que solo aparecen en un panel y no en los otros. Lo que pasa es que acá, además de la transferencia, se suma esas líneas blancas, que bueno, como les dije, me parece que es por mal pulido de la piedra original. Y después tenemos algunos subtipos que no he sabido explicar. Yo les llamo subtipos especiales. Uno es el 5A. Este es un subtipo, yo le digo clase 1, porque en realidad se repite, lo tengo ubicado y se repite en todos los paneles este puntito. Pero aparece en los color ladrillo y salmón, lo pude ver. Y en los rojos, hasta hace un tiempito, no lo había podido ver nunca, lo cual es muy raro porque hay muchos rosa, ¿no? De lo que hay más, son casi todos rosa o rojo sangre. Sin embargo, este subtipo no se ve. Era todo bien hasta que Walter encontró uno suelto que tenía este subtipo y se lo tuve que comprar para tenerlo yo y no mostrarlo, porque así puedo decir que solo aparece en el ladrillo y el salmón, pero en realidad encontré uno rosa hasta ahora, en todo lo que he buscado. Y he buscado muchísimo, pero bueno. Sin embargo, en los salmón aparece muy claro porque se repite en todos los paneles. Y es más, lo pude ubicar la posición porque lo tengo en piezas grandes. Es muy fácil de ubicar. No sé, yo creo, una idea que tengo es que como a mi entender empezó con el color salmón, esta manchita se fue perdiendo y por eso no lo podemos ver en los rosas, ¿no? Pero bueno, no lo tengo probado. Acá lo muestro en un bloque salmón, vieron que se ve muy bien, ¿no? Y se puede ubicar. Y este es otro especial que es muy lindo, en los azules aparece un retoque, este es un cuadrito que tengo en la colección, y acá está ampliado, vieron cómo hay un retoque en la balanza, en el caballo, y un poquito acá en el laurel que tiene el escudo, ¿no? Este bloque justo es de color pizarra, pero tengo también en color azul. Y siempre yo lo adjudiqué a que había sido, ya que hubo 2 impresiones, mi idea era que, bueno, que en la segunda impresión se había usado la piedra original, pero que hicieron ese retoque porque se había lastimado la piedra en ese lugar, ¿no? Sin embargo, hace un tiempo encontré uno fechado en 1864, lo cual rompió totalmente mi idea de que había sido impreso en 1865. Y no sé ahora. Quizás mientras estaban imprimiendo el azul tuvieron un problema y bueno, y lo hicieron ese retoque, pero sin duda no estaba en la original porque es muy difícil de encontrar. Ya está, sin duda debe estar en muchas colecciones porque es un sello lindo por el retoque ese, pero miren que yo he buscado mucho y es muy difícil encontrar. Yo tengo este cuadro y tengo algunos sueltos, o uno con ese fechador. Es muy difícil. Lo cual me indica que estaba seguro que era en el 65, pero bueno, ahora apareció esa fecha del 64 y no sé bien cómo explicarlo ahora. Lo otro muy interesante es esto,
que deja buscar, ¿se acuerdan que la transferencia se hizo de las filas esas de 7 sellos, ¿no? Y ese papel de transferencia, se ve que al mojarlo en la transferencia, eso es lo que, bueno, que más o menos he hablado con otra gente y me dicen que puede haber pasado, se fue estirando. Porque si ustedes miran, acá hay un bloquecito, ven cómo se desfasa este sello de este, ¿no? Que van corriendo. Pero ese desfase se ve siempre sobre este costado. Si ustedes miran del otro costado, están perfectos. O sea, no es que la línea se puso corrida, sino que esta línea es un poquito más larga que la anterior. Es muy poquito, 1,2 milímetros me da acá de diferencia. Pero se ve en algunas líneas, no siempre en una sola. Acá lo hago entre las filas 6 y 7, pero también se ve entre las 4 y las 5, creo que lo tengo marcado eso. Y ven como acá lo traté de superponer para que lo vieran. Miren, en el tipo 7 parten iguales, en el tipo 5 el desfase es muy chiquito, en el 3 mayor, y miren el tipo 1. Esto es la misma fila, ¿no? Superpuesta la fila 6 con la 7. O sea que lo que hubo fue como un estiramiento de la fila esa, que sin duda haber sido en la transferencia cuando se armó el bloque de 56. Y bueno, y para redondear un poco, acuérdense después, bueno, están los sobrecargados, no quise hablar mucho, pero en sí reproducen todo esto que le hablé hasta ahora, porque por supuesto son las mismas planchas. Lo único que, bueno, tenemos las sobrecargas. Y acá le quería ver un poco lo que le mostré el otro día, sobre todo por las tarifas, ¿no? Ver un poco. Los escuditos, ¿se acuerdan? Yo les dije, solo se usaron para uso dentro de Uruguay y con Argentina. Y las tarifas que teníamos eran, para uso interno, dentro de Uruguay, eran 6, 8, 10 o 12. 6 centésimos el porte de mínimo, y que era 4 adarmes, y ahí va aumentando a 8, el porte doble, el triple 10, y el cuádruple 12. Por supuesto, el porte cuádruple se conocen bastante pocas cartas, acá no le puse ninguna, me olvidé, pero tengo 2 ahí en la colección, y bueno, y hay alguna más, Walter tiene una, y una ahí en la colección de ON, 1 o 2, y son más o menos las que conocemos. Estas que mostré acá, estas lindas, todas son franqueadas a Buenos Aires, las dos, pero bueno, esta pagó un porte doble, porque a Buenos Aires el porte era, como les conté, 12 centésimos, el porte simple, y después iba aumentando de a 6, 18 centésimos el porte doble, 24 el porte triple, y 30 centésimos un porte cuádruple. Esta es un porte doble, lo que está lindo es que le pegaron 3 sellitos del 6 centésimimo, y tiene un fechador típico de Montevideo. Acá dice el barco, ¿no? Porteveré era un barco que hacía el cruce y se ven muchas cartas. Y esta es muy llamativa, es la única que conozco y no hay otra, creo que pagó 24 centésimos, o sea, un porte triple, lo cual se consiguen portes triples, no es tan difícil. No es fácil, pero se consigue. Pero lo más extraño es que se franqueó con 3 sellos de 8 centésimos, que era un sello que no se usaba mucho. O sea, los franqueos estos se hacían siempre con el 6 centésimos o el 12, era lo más fácil. Pero bueno, un porte de 24 normalmente se hace con 2 cartas de 12 centésimos, y no con un franqueo con 3 sellos de 8. Esta es lo más lindo de esta carta, ¿no? Estas eran cartas con los fechadores también de Montevideo, pero el ovalado, el más grande, el que tiene la fecha al revés. Esta vieron el 3 al revés, esto es 3 de agosto, pero el 3 al revés. Y estas son también a Argentina, esta Concepción de Uruguay y Buenos Aires. Pero bueno, acá tenemos un porte sencillo Argentina, 12 centésimos. Lo que tiene lindo que es con 2 sellitos de colores de tono distinto, o sea, de distinta plancha. Que no es tan fácil, siempre son igualitos de color porque sacaban de la misma plancha. Y lo otro lindo histórico es que está dirigido a Urquiza. Yo les conté el otro día una carta que es muy linda si la leen, porque tiene mucha historia, porque es del 4 de enero de 1865.
la revolución que se organizó durante el gobierno de Berro, Flores estaba en desacuerdo y hizo una revolución que la inició desde Buenos Aires, con el apoyo de Buenos Aires, pero sin el apoyo del resto de las provincias que apoyaban al gobierno de Uruguay, ¿no? Y una de los hechos históricos más grandes fue, una de las últimas ciudades que se mantuvo fue Paysandú, que estuvo sitiada más de un mes, y Leandro Gómez era el caudillo blanco que defendía Paysandú, y bueno, y él muere el 2 de enero, y cae Paysandú, por supuesto. Y esta carta sale de Montevideo el 4 de enero, pero dice que esa mañana había llegado la noticia de la caída de Paysandú, o sea que algún buque que había llegado a Montevideo traía la noticia que Paysandú había caído, y de hecho la dirige Urquiza porque es un escribano que tiene que ir a firmar unas escrituras, y le dice que no puede ir porque, bueno, que el Montevideo estaba muy inseguro y que no quería dejar a su familia, y que en el próximo buque quizás iba, ¿no? Pero que en este no se animaba. Lo que establece que Montevideo se enteró 2 días después, ¿no? De que Paysandú había caído. Y eso yo le había puesto, ¿se acuerdan? Porque le contaba que en el 64, durante el uso de los escuditos, desde abril del 64, todo el sistema de correo estaba muy mal, porque, bueno, se habían perdido muchas agencias, en el interior había muchos problemas para que llegaran las cartas, se habían perdido frecuencias con los barcos, porque el Uruguay estaba en guerra interna, ¿no? Y en el 65, a partir de acá, hay toda una reorganización y empiezan a aparecer nuevos matasellos, indicando la apertura de nuevas agencias, ¿no? Que bueno, eso es lo que ahora les sigo contando en adelante. Esta otra la puse que es muy interesante, tiene el mismo fechador, 3 de agosto, es pero es un porte de 30 centésimos, ¿no? Es un porte pesado, es una carta cuádruple. Además, si la lee, una carta linda porque en realidad está escrita en pelotas, en Brasil. Se trajo en mano hasta Montevideo por un comerciante que se ve que eran amigos, y en Montevideo se embarcó para Buenos Aires. Por eso está franqueada en Montevideo, se ve que por el comerciante uruguayo, pero en sí la carta era de un amigo que le escribió en Brasil. Y tenía unas fotos de la familia, por eso era tan pesada. Dice ahí que envía fotos. O sea que eso explica un poco el peso para pagar este porte, ¿no? Lo otro que hay que le quería contar es que, bueno, por supuesto que había certificadas, las certificadas costaban 50 centésimos, más el porte. O sea, una certificada con peso simple pagaba los 50 centésimos de certificado, más 6 centésimos por el porte simple. Si tenía un porte doble, pagaba 50 más 8, y así. Lo que no sé por qué, no se conoce ninguna carta certificada, no hemos encontrado nunca, y no hay, pueden revisar todo lo que hay, con la emisión de 1864. Sí se conocen un montón de sellos con matasellos certificados, pero no se conocen cartas. Esto que le pongo acá es la tira más larguita conocida, es el múltiplo máximo del 10 centésimos, que sin duda se usó para un franqueo de certificado, bueno, matasello certificado, y fue en Salto porque tiene este matasello es de Salto, el hoja de roble. Eduardo, una preguntita sobre, Sí, sobre el correo certificado. ¿Había alguna estipulación en el Uruguay en aquella época de que quien recibía una carta certificada tenía que firmar en la envoltura que sí. Y se la llevaba el Está correo? acá abajo. Este fragmentito que encontré hace poco, hace 2 o 3 años, en un remate en Italia, ahí perdido, y lo compré. Lo compré porque era muy lindo, porque tenía estos 3 sellos amarillos, que era parte del franqueo, ¿verdad? Le faltan 2, y tenía este verde, o sea, era un porte doble, franqueado y certificado. Y cuando lo di vuelta de atrás, dice acá, he recibido el presente sobre, y bueno, y acá estaba la firma, o sea, era la constancia, y eso quedaba en el correo, ¿no? Exacto. Sí, pero está muy lindo porque
primero porque fue una sorpresa, porque me llegó, viste, cuando recibí una cosa de esa, quedás contento. Pero además sabíamos que era así, pero no tenía ninguna con escuditos. Y este otro fragmento que tengo no se ve nada escrito en la otra. Sin embargo, en este sí. Se conocen muy pocos fragmentos también, ¿eh? Estos dos, y no sé si hay algún otro. Este es el más lindo de todos, creo, que he visto. Bueno, y después viendo un poco los matasellos, lo que le contaba, empezaron a aparecer nuevos matasellos en 1865. Uno de ellos es un fechador, pero es con letras mucho más grandes que el que usaban. La primera fecha que conozco de este es 13 de septiembre de 1865, y de hecho todos los que tengo son de septiembre. Después tengo alguno en el 66, he visto. Pero en 65 son casi todos de septiembre los que tengo. Casi todos puestos a carta, los que tengo en carta están todos a Buenos Aires, para mí que es de alguna agencia cerca del puerto, que abrieron, si uno mira los papeles de la época, dice que abrieron varias agencias en el puerto para recibir la correspondencia. De hecho, algunos, después le voy a mostrar una carta de una empresa comercial que se había autorizado para recibir correspondencia, tratando de mejorar la recepción, ¿no? Que se había perdido mucho. Aparece también este fechador. Acá hay dos fechadores nuevos. El de Montevideo, este grande, que la primera fecha que conozco es 13 de octubre, posterior. No es esta, no, esta es del 23 de noviembre, pero la primera fecha que conozco es 13 de octubre. Y también tiene un fechador de Paysandú, que después le voy a mostrar. Esta carta, se acuerda que hablamos bastante de ella, porque es la única conocida con un franqueo de escuditos que va a Suiza. Pero el franqueo del escudito no está para pagar el envío a Suiza, porque no había convenios, no se podía pagar. Lo que hace el escudito es pagar el envío de Paysandú a Montevideo, y la carta luego se envía a Suiza. Bueno, se recibe en Londres, está acá, este es el lado de atrás, ¿no? Londres, acá está el pasaje a Francia, Calais con la tasa, y después la recepción en Berna. O sea que él hizo de Paysandú a Montevideo una primera etapa por la que pagó estos 12 centésimos, y luego de Montevideo a Londres, Francia, y de ahí a Berna. Tiene una tasa que se ve un poquito feo, pero se ve acá en rojo de 110, que bueno, esa no he podido explicarla bien, pero es la tasa para Berna, ¿no? De estas cartas se conocen, Walter se acuerda que nos mostró alguna con soles, pero creo que dos se conocen, de eso después Walter nos puede ayudar, y con escuditos es la única que conocemos, no hay otra. La única. Igual, lo interesante que lo puse acá era por este matasello, además de por el viaje. Este mismo matasello se usa combinado con este muy lindo, que es como un sol sobre una cinta. Siempre aparece muchas veces combinado, pero claro, este matasello en sello aparece mucho solo también, pero no podemos saber la fecha porque no tiene el fechador. La única es en fragmento o en carta que puedo ver la fecha. La primera fecha en carta es el 7 de noviembre, que es esta que le muestro, es esta que le muestro acá. Esta es la primera fecha conocida. Y es que se ve mejor, ¿no? Esta es una carta Santa Fe con un porte normal, 12 centésimos. Lindo es el barco, que es bastante raro, el Iron King. Es un barco que se ve, pero muy poco. Yo no hago mucho la parte marítima, pero cuando hay un barco distinto a uno le llama la atención, ¿no? Y estos son, lo que decía, un porte triple, ¿no? Pagó 24 centésimos, y la forma de franquearlo más fácil, se va y le mostré aquella con los 3 sellos verdes, pero que eran 24 también, pero lo más común es franquearla con 2 sellos azules, que son los 24 centésimos. Esta es del 20 de diciembre, y miren cómo ya el matasello estaba mucho más feo, ¿no? Se fue poniendo feote este matasello, como que la tinta le iba tapando la primera fecha es mucho más definido, y a medida que uno va viendo la fecha se va poniendo cada vez más feito. Hay que tener cuidado porque este matasello hay falsos, ¿eh? He encontrado varios.
por ahí tengo un artículo, creo que está puesto en la página de Carlos Hernán, en una de esas con la falsificación. No, y también Juan Pablo lo publicó y Walter en los blogs de ahí se puede ver este matasello, el falso. Este también aparece, acá se ve una carta enviada a Rosario, vieron que acá tiene el tránsito por Buenos Aires, y este es un matasello puntos, que se usó en Montevideo. Y claro, es otro de lo que es difícil, porque hay que saber la fecha, y en este es peor, porque no se le ponía un fechador de Montevideo, este aparece siempre solo, sin fechador. O sea que o hay que tener la carta completa para poder saber la fecha, o bueno, en este caso me ayudó igual decía la fecha atrás, porque a pesar de no ser completa, todavía está escrita, dice la fecha. Pero acá igual está también la fecha del tránsito por Buenos Aires, y bueno, la salida fue el 25 de mayo, es la primera que conozco. Y este es el de Paysandú que les mostré. Este también se empezó a usar en el 65, este de diciembre, y la primera fecha que conozco es 14 de noviembre. Acá les muestro algunos, 18 de noviembre, 28, 5 de diciembre, 12 de diciembre. Se usó a fines del 65. Esta es una carta interna, ¿no? 6 centésimos de Paysandú a Fraiventos. Era el porte normal. Y esta es también una carta con porte normal, pero de Salto. De Salto a Montevideo, 6 centésimos, pero con un fechador circular de Salto, que la primera fecha que conozco es abril del 65. Esta carta igual es bastante más tarde, noviembre del 65. Era linda. No es muy fácil conseguirlo en carta, este fechador también. Hay pilas de sellos sueltos, pero en carta me ha costado. Es lindo así. Y algunos están con 12 centésimos, eran cartas que iban a Buenos Aires, ¿no? Después aparecen algunos sellos también, matasellos bastante llamativos. Este es uno muy lindo, es un matasello muy grande, que dice el año 1865, y lo usa la ciudad de Fraiventos, que en ese momento se llamaba Independencia. No se conocen cartas con este matasello, pero bueno, estos son los dos fragmentos que se conocen, no conocemos más. Lo interesante es que tampoco se conocen en otros sellos, porque se empezó a usar en 1865 con los escuditos, y después se usó con las cifras de 1866, pero le borraron el 1865, o sea, en el 66 quedó solo la letra y le borraron el año. Así que solo en escudito lo podemos ver con el año. Está bueno. Este era, como estuvimos hablando un poco, yo había incluido esto por el correo marítimo. Este dice Río de la Plata, no se conoce tampoco carta, pero sí fragmentos. Y bueno, estos los tengo yo, esta parejita es muy linda también. En aquel momento, si una carta se franqueaba, se le ponían los sellos y el barco la recibía, el barco lo matasellaba, o la recepción en Argentina. Tengo algunos con franca de Concepción, de Rosario, franca de Rosario, o sea, con matasello argentino, y tengo algunos con un matasello circular también de Rosario. Un fechador. Eso era porque algunas cartas se ponían en el interior directo, en el puerto, y en el barco, o matasellaban el barco, en este caso se piensa que es del barco Río de la Plata, ¿no? O se matasellaba en la recepción en Argentina. Y esta era la que le contaba, esta es de marzo del 65, fue cuando empezó la nueva administración, y empezó a autorizar este es un agente, es un agente, justamente manejaba el barco Teveré, ¿no? Pero no es una agencia marítima, es un agente marítimo, pero no una agencia. Y se autorizó a recibir cartas, y sí se conoce esta como carta, pero sí se conocen sellos sueltos varios, que es Miguel Álvarez, es la casa de Montevideo, ¿no? Y bueno, era un poco el cuento que tenía por hoy. Disculpen que capaz que quedó un poco armado de apuro, porque lo terminé de armar hace un rato, pero pueden preguntarme lo que tengan ganas. Voy a sacar acá
Eduardo, ¿y de los escuditos, de la estampilla en sí, existen falsificaciones? Sí, sí. Gracias. Muy bueno, Eduardo. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno, sí. Sí, Muy bueno. si mirás en el blog de Juan Pablo, hay un artículo mío que muestra las falsificaciones de escuditos. Existen dos épocas, he logrado determinar. Una época, unas primeras falsificaciones son bastante burdas, previas a 1900, y después tenemos unas falsificaciones bastante buenas, unas que no pude determinar de quién son, pero están puestas ahí en el artículo, y las otras de Sperati, ¿no? Sperati solo falsificó el 6 centésimos y el 8 centésimos. No falsificó ni el 10 ni el 12. Pero sí, las de Sperati son fatales, hay que conocerlo. De hecho, he encontrado muchas como auténticas y son falsas, ¿no? Pero bueno, ahí sí. Sperati fue muy bueno, de Fue muy Argentina. bueno. Y después hay que ser cuidadoso con las sobrecargas, ¿no? La sobrecarga y de todo. Pero sobre todo, el que falsificó muy bien la sobrecarga fue el señor que está en el libro de Yucatán Affair, ¿cómo es? Twill, que ha falsificado muchas sobrecargas. Raúl de Twin. Sí, exactamente. Él falsificó las 4 sobrecargas, la de 5, la de 10, la de 2, la de 15 y la de 20. Y bueno, en el libro ese, en el Yucatán Affair, está muy linda porque la reprodujeron y sirve mucho. Yo me baso mucho en ella porque hay otras que son muy burdas, uno se da cuenta, pero esas hay que mirarlas muy bien. Tienen ciertos detalles que, yo que sé, roto una patita del 5 y el 20 es más cortita la patita, y yo qué sé, esas cosas, ¿no? Pero hay que mirarlas muy bien. Bueno. Eh, Y usados mixtos con los soles no existen, ¿no? Ni tampoco Sí, con las hay cifras. algunos. Walter, vos tenés un fragmento, ¿te acordás? ¿Para qué lo voy a buscar? Sí, Déjame siempre pensar tenemos dónde dudas lo con tengo. Walter porque son usos un poco tardíos, pero hay. No nos gusta, no nos gusta. No Por nos eso las gusta mucho. dejamos en los clasificadores. Lo hemos discutido bastante con Walter eso. Parecen buenos, la verdad que uno los mira y son buenos, pero Lo que nos pasa es parece que como- hubo un cambio en el sistema monetario, entonces usar centésimos viejos con el sistema decimal nuevo como que no, tampoco nos pega queda muy mucho. bien. ¿Pero Y- los y- soles se demonetizaron o siguieron vigentes? no, Puede y existir de la hecho, equivalencia. En no, el pero interior, Henry, por otro lado, los soles se habían casi terminado, si tuvieron que imprimir los escuditos porque ya no les quedaban soles, ¿no? Claro. De hecho, ¿te acuerdas que les mostramos que muchos de los de 120 centésimos, los soles, los bisectaron para usarlos en enero y febrero del 64? Walter tiene un estudio y tiene muchos fragmentos y la mayoría son de esa fecha. Mm. De hecho, yo en la colección mía tengo algunos para mostrar cómo se iniciaron los escuditos. mirá cómo no toca el fragmento y es muy dudoso. A ver si... Acá. Ahí tiene Walter, justamente, con un fechador de salto. Oh. Sí, claro, tenía que ser del interior en ese momento porque es en el único lugar donde se podría haber terminado, Sí. haber quedado soles y de repente los usaban. Pero- Pero no sé, yo prefiero tenerlo en el clasificador por ahora. Pero el matasello sí Eduardo. es conocido y bueno. El matoncillo Eduardo. de Sí, el salto matasello parece es bueno. buenísimo. Sí, sí. Eduardo, mira, ahí Sí. te estoy mostrando, Mirá, no sé si supieron de Torres, el falsificador español Torres. Sí. sí. Aquí ¿Antonio? hay un artículo que escribió en la revista Última, Gerald, no sé si conocen a Gerald, que está haciendo un estudio sobre las falsificaciones de Torres y puso 2 escuditos con Arrecondo. No sé Sí, si lo pero habías visto. Cristian, yo lo Escudito, vi ese artículo, pero es muy burdo, a simple vista Sí. se ve la falsificación. sí. Esos No te parecen quiero ser. decir para que lo incluyas en tu listado de Sí. falsificadores de escuditos. Lo voy a. Tengo que leer bien ese artículo, no lo tengo, ¿sabes? Después, si alguien lo tiene, Yo pasámelo. lo tengo, Eduardo, Ah, pero es pasámelo, muy Walter, burdo, después. hasta el nombre de la ciudad está mal puesto.
no, Sí. es muy burdo, no tiene ningún sentido. Sí, bueno, estaba ahí, de hecho dice Narrecondo, ¿no? No Sí, dice Arrecondo, sí, sí. la ciudad original, o sea, el matasello ese quiere duplicar al doble óvalo de Arredondo, pero le pusieron Arrecondo. Y además No. lo hicieron como dos óvalos concéntricos, y el original es como un óvalo cruzado con el otro. Es bastante, si uno está acostumbrado a mirarlos, ese se ve muy fácil. Es de los que uno ve bastante fácil. Si quieren, esperen, lo pongo un minuto, a ver, lo tengo acá, lo de los falsos para mostrar, si quieren. A ver. Que ya se los muestro. Déjenmelo encontrar. Lo más complicado a veces, no tanto en escuditos y pasa en soles también, no tanto la falsificación de sellos, que también hay que conocerlos, como dice Eduardo, que los estudió muy bien, sino que a veces agregaban escuditos o soles a las cartas que iban a Europa. Yo les mostré la otra vez. ¿Se acuerdan que Uruguay lleva cartas a Europa con sellos uruguayos a partir de septiembre de 1872? O sea, mucho después que hayan terminado los escuditos. Pero no todo el mundo sabe eso. Y, por ejemplo, hace como 2 años apareció en una subasta en Alemania que Andy está al tanto también porque yo lo consulté con él. Era tapa de un remate en Europa, una carta que iba a Europa con escuditos. Y por supuesto con una base de varios miles de dólares, y era la tapa de la subasta. Y lo peor de todo es que estaba, ¿te acordás, Andy? Estaba certificada por la Royal apenas 3 meses antes o 2 meses antes, o sea que el dueño de esa carta lo mandó a la Royal lo certificó y listo, y lo mandó a remate. Y faltaban como 3 semanas y bueno, y ahí fue que lo consulté a Andy y le digo, ¿qué hago? ¿Le escribo a la Royal que se equivocaron o va a quedar mal? Y me dijo, no, escribirles. Claro. Y le escribí un mail dirigido, se lo mandé directo al presidente de la Royal, ¿no? Que él haga lo que quiera, era Macelis en aquel momento. Y la cosa es que me contestó, no sé, media hora después o 1 hora después, se ve que estaba en la computadora, y me dijo, bueno, yo se lo voy a pasar al presidente del comité de expertos. Todavía faltaba como 3 semanas para el remate. Y una carta preciosa que iba a Europa con escuditos. Y al otro día me escribió enseguida el presidente del comité de expertos de la Royal y me dijo, bueno, explíqueme por qué me dice que es falsa. Entonces, bueno, ahí le hice toda una descripción de la historia postal y de qué cosas estaba mal y el matasello cuál era el que estaba falso, que parecía que era bueno. Bueno, le expliqué las razones, ¿no? Y me dijo, bueno, déjemelo y lo vemos. Y después pasaron como 2 semanas que no había venido el remate todavía, no le habían sacado la carta, y pasaron como 2 semanas y nadie dijo nada. No me llegaba nada del otro lado. Me acuerdo que en su momento le escribí a Olivier y le dije, Olivier, mirá lo que está pasando con esto. ¿Por qué no mandás una oferta bien cara y después vemos a ver si te la mandan o no? Porque la verdad, no nos gustaba ni a Eduardo, ni a mí, ni a nadie que haya una carta de tanto valor y que la compre un coleccionista y era falsa. Lógico. Y bueno, no hubo que llegar a eso porque una semana antes del remate, aparte yo le había escrito también al
a la casa que la subastaba y nunca me había contestado nada, porque ellos tenían un certificado de la Royal, imagínate, ¿quién era Walter Bridge? No era nadie, ellos tenían un certificado de la Royal que tenía 3 meses nomás. Pero se ve que en el interín, la Royal verificó todo, le escribió a la casa rematadora, y una semana antes la retiraron la carta. Y después me escribió la Royal y me dijo que ellos habían hecho el trámite, que disculpen que se habían equivocado y que habían retirado el certificado. O sea, lo que habla bien, ¿no? Habla bien Por supuesto, de la la Royal, integridad. en el sentido de que reconocer un error es lo mejor, ¿no? Y habla bien, y bueno, todos contentos porque lo sacaron de la subasta y sí. Fue muy lindo eso, ¿no? Sí, ¿te acordás toda esa Recuerdo historia? muy bien. Duró 3 semanas y carta ahí, y yo cuando escribía una carta se la mandaba a Andy para que me la revise a ver si, porque él era como el representante, es el representante de la Royal en Argentina y en Uruguay, entonces yo no quería hacer las cosas mal, y se la mandaba a él me la revisaba y la mandaba, y bueno, y la Royal contestó siempre, y el presidente Macelis agradeció, y el comité de expertos, el presidente agradeció, y todo bien. Quería contar la anécdota porque fue una linda experiencia que me gustaría que ustedes sepan, porque aparecen cartas de América, y aparecen cartas con certificados que pueden ser de la Royal. Y está bueno escribirles y saber que hay antecedentes de que ellos reconocen y la vuelven a estudiar, y bueno, y pueden equivocarse. Y era una carta justamente con escuditos y que no existen, como explicó Eduardo. Las cartas que salían de Uruguay con sellos de Uruguay eran porque eran del interior, que pagaban porte hasta Montevideo, pero de Montevideo a Europa, hasta septiembre de 1872, no pueden existir, porque no sucedía eso, son sellos agregados. Como Walter, ¿hace cuánto pasó esto? Pero bueno, está bueno contarlo ahora. Y hará 2 años, 3 años. No, 2, Walter. Ya Como pasa mucho 2, mirá que fue hace tiempo. Siendo Macelis el presidente. Son 2 años. Macelis. 2 años, sí. 2 años, entonces. Sí. Pero bueno saber que escribirle, ¿no? Walter, y que además que se retractan. Tanto sello uruguayo? ¿Cómo? ¿Por qué se falsificaba tanto sello uruguayo? ¿Era mucho el movimiento postal que había? No. ¿De qué hablas? ¿De falsificación de sellos o agregado de cartas? Sí. No, de falsificación de sellos. Me dicen que hay un montón de personas que han falsificado, como 4 o 5. Entonces, ¿por qué había tanto exceso? Y lo que pasa es que Uruguay siempre fue reconocido como un buen material filatélico. Acordate que Sperati, el símbolo, el logotipo de Sperati era el sol del sello uruguayo. Era un sello muy requerido, ¿no? La diligencia segundo tipo, que hay muy poquitas, era un sello muy importante a nivel mundial, que incluso hay anécdotas de gente que lo ha cambiado por un Mauricio. En esa época tenía buen prestigio Uruguay, entonces trataban de falsificarlo, pero el único, como dijo Eduardo, el único más difícil de captar son los de Sperati. Y como Sperati ya son todos conocidos, con mucho cuidado se detectan y no hay problema. Pero los demás ya son más fáciles de detectar, no es tan complicado, pero recomendaría que siempre pregunten. Con mucho gusto nos mandan a Eduardo, a mí, nos mandan si tienen alguna duda, nos mandan una imagen. Un buen scan y lo vemos enseguida. Pero bueno, fueron sí. Tenían varios falsos. Pero creo que pasó en todos los países, con las primeras emisiones.
Yo le quería preguntar a Eduardo una cosa. Quería preguntarle, Eduardo, que el tema este de los sobrecargos, ¿no será que esos sobrecargos ya pertenecen a otra serie, a una serie de emergencias, de necesidad, de faltantes que se hizo posterior al sobrecargo? ¿Por qué los incluyes en esta serie? No, no, sí es posterior, te lo digo de vuelta. Los escuditos como tal se usaron desde el abril del 64 hasta el 31 de diciembre de 1865. Por ley que se votó a fin del 65 se cambiaron los franqueos, pasando a ser, los franqueos que teníamos eran 6, 8, 10 y 12, y pasaron a ser 5, 10, 15 y 20. Y el director del correo no estaba muy contento con las impresiones de la gente que imprimió los escuditos y los soles, ¿no? Y mandó imprimir a Londres esta nueva serie, que es la serie de las cifras, que capaz que la has visto. Esta serie se mandó a imprimir a Londres, pero el barco se atrasó, no llegó para el 1 de enero. Entonces, ¿cómo hacían para franquear los nuevos valores si no tenían sellos con esos valores? Y lo que se decidió ahí en diciembre, hay unas cartas que dice, bueno, que en forma provisoria se sobrecarguen con los valores vigentes. Y así se sobrecargó. Aparte no siguieron la línea, yo le había contado, el de 6 centésimos se sobrecargó con 20, el de 8 centésimos con 10, el de 10 centésimos con 15, y el de 12 centésimos con 5, o sea, no lo hicieron ni siquiera correlativo, ¿no? Y se usaron desde el 1 de enero hasta el 10 de enero que llegó el barco, con los nuevos sellos. Todo lo consideran una sola serie, ¿no? Una sola serie. Sí, sí. Y de hecho, después se usó igual, en la ciudad del interior, yo tengo cartas fechadas después del 10 de enero, pero bueno, oficialmente se usaron hasta el 10 de enero, y el 10 de enero ya empezó a usarse la cifra. Se usaron solo 10 días. Es bastante difícil conseguir cartas, ¿no? De 5 centésimos se consiguen. Aparte cambió el porte también a Argentina. Se acuerdan que el porte era 12 centésimos argentino. A partir del 1 de enero del 66, Argentina y Uruguay tenían todo el mismo porte. O sea, mandar una carta a Buenos Aires o mandarla a Salto costaba lo mismo, 5 centésimos. Si era una carta simple, costaba igual. Por lo tanto, cartas de 5 centésimos sobrecargadas, yo en la colección tengo, y tengo algunas simples en la colección, tengo unas cuantas. Pero de 10 centésimos, de 15 y de 20, sobre todo la de 15 y la de 20 son muy difíciles. Pero bueno. Eduardo, otra pregunta. Adelante, Diego. Gracias. Un par de preguntas. Cuando ustedes decían que no había, de lo que estábamos conversando antes, que no había convenio con Europa, ¿significa que cartas desde Montevideo en esa misma época hacia América del Norte sí existe? Sí, existen. Yo tengo algunas, porque trato de coleccionar de esa época cartas también, y existen, sí, pero al menos las que tengo yo van todas, lo que teníamos nosotros era correspondencia por correo británico o francés. Las que tengo yo van por británico hasta Londres y de Londres a Nueva York. Pero por supuesto que sin escudito, ¿no? Paga el que recibe. Ok. Paul me pide que comparta una imagen que quiere hacer una consulta. Te quería hacer una consulta. Yo ahorita que vi que estos soles tuyos, como que nosotros tenemos yo tengo este sello que es un sello falso, o sea, un sello original, pero con este matasello falsificado. Entonces nunca supe de dónde era y no sabía el origen del pueblo, pero ahora que veo lo tuyo, me da como un aire similar. No sé si tú que eres el experto me lo examinas. Quien quita, el falsificador pensó que era el rosado de ustedes y le mandó ese. Tiene un aire similar, pero el nuestro, te voy a mostrar, ¿puedo cambiar, compartir una imagen yo ahora? Tiene una cinta, ¿no? El tuyo, Uruguay tiene una cinta. Tiene una cinta y vas a ver, esperá, déjame buscarlo para poder mostrarte uno grande. Y tiene los rayos,
Viste que esos los rayos son como en ondas. Con onda. Ondeados, Sí. sí. El de Uruguay es mucho más, son líneas y mucho más juntitas. A ver si te muestro acá, agarro una imagen del que teníamos hoy, que se vea bien. Acá. Estas son líneas gruesas, ¿no? Las de Ecuador son líneas gruesas. Claro. En Uruguay son líneas finas. Voy a compartir espera. A ver si puedo ahí. ¿Ahí lo ven? Sí, sí. ¿Ves? Ese es el que yo tomé la foto. Tiene una carita, siempre el sol de Uruguay siempre tuvo carita, y los rayos son bien definidos. Son líneas bien una al lado de otra y todas parten del centro, que es una diferencia con los falsos. Los falsos lo que tienen es que tienen líneas más gruesas del centro y después líneas que no parten del centro. El original tiene todas las líneas desde el centro. Y bueno, después la cinta. Bien rectas. Las de Ecuador no. La de Ecuador tiene ondas, por eso. No es lo mismo. No es lo mismo. Y bueno, Eduardo, discúlpame. Una pregunta, Eduardo, sin que muevas la del centro que está ahí. El escudo que estás mostrando, bueno, tiene los valores, ¿no? Pero ve que estás con ese aquí. El centro es el escudo de armas, ¿correcto? Sí, claro. Tienes las banderas a la izquierda y a la derecha, ¿ok? ¿Sí? Sí. Ya. Acá. Ok. Sí. En la parte de arriba, ¿qué cosa es? ¿Es una aureola? ¿Acá? Sí. Es el sol. Acá lleva un sol, que de vuelta es una carita igual que esta, y estos son los rayos. Es una cara, ¿no? Es una cara. Es una cara, sí. Es el sol nuestro, es como el que está en los soles, ¿no? Es la carita con los rayos. Allá, y abajo, en la parte inferior del diseño, como un par de olas que parece un par de piernas. ¿Esto? Sí, parece un par de pies, ¿no? Es un moño. El moño de la parte abajo del moño. Un moño de cintas. Sí, es un moño de cinta, tanto en las ramas. Acá hay unas ramitas de olivo, ¿no? Son un par de piernas. Sí, no son piernas. Pero parecen, ahora que me dijiste, yo siempre la vi como... Parece un niño gordito. Tiene efecto, me tiene la cabeza. Por favor. Un poco ahí, a ver si lo ven mejor. Ese, para filatelia temática micromotivo. Piernas de... Sí, El catálogo de varones también lo tiene. ¿Cómo que te estás riendo ahí? ¿Cómo le dicen en Córdoba lo que se ve en el medio? Héctor Volpe. ¿Cómo? El catálogo de Héctor Volpe lo tiene, ¿ve? Sí. Está en toda la esquinita aquí, sí. No sé si lo ven. Sí, lo veo, sí, lo tiene dibujado en la esquina, claro. En la esquina ahí. Es un dibujo un poco simplificado, ¿no? Viste que está como un poquito más simplificado, una reproducción. Es un matasello se empezó a usar ahí. Entonces, pero bueno. Eduardo, bisectados no existen, ¿no? Fracciones no, porque no era el porte, ¿no? ¿O sí? Sí, ¿te acordás que yo les mostré uno? Esperen que les muestro. Espera que salgo y lo busco. Existe en carta y sueltos también, por supuesto, pero fragmentos, ¿no? Pero existen, sí. Lo común es ver bisectado de 12, ¿no? Claro, por el 6. Porque, exactamente, por el 6. A ver que lo tengo acá en la colección, déjamelo buscar y yo te comparto. No existen muchas cartas, ¿eh? Yo tengo una que me gusta mucho. Hay alguna de San José. A ver si comparto acá, les muestro ya todo. Acá, así. Ahí, si miran, esperen que voy a bajar.
Sí, acá tengo algunos bisectados. Esta es una carta que es muy linda. Está mandada de Fray Ventos a Montevideo, tiene la recepción. Aparte de esta carta. Y es un 2/60 bisectado diagonal. Ahí se ve, he visto algunas cartas acá, tengo dos que están lindas. San José, ¿lo ven acá? Sí. Y este también es de San José. En San José sí los bisectaban así a lo largo, yo creo. Porque los que he visto todos son así. Hay una carta en la colección de ON que también está bisectado así. Y bueno, pero hay algunos. El más lindo de esa carta me gusta mucho. Pero no son comunes, y casi todos son, bueno, por supuesto del interior, ¿no? Se ve que le faltaba el de 6 centésimos y ponían el de 2. La carta es de diciembre del 65. Bastante tarde. Y similar a soles con escuditos, ¿hay cifras con escuditos o no? No. Eso sí, no. Walter, ¿vos viste alguna? Yo no he visto ninguna. No, yo no vi ninguna nunca. No, nunca. Por eso también nos extraña que los soles con escuditos, ¿no? Porque no se han mezclado mucho las emisiones en nuestro caso. Sí, los soles gruesos con fino, ¿no? Cifra fina y gruesa, sí. Pero emisiones totalmente diferentes ya claro. No han existido. Okay. No, si querían, les muestro rápido acá, los falsos, esta es una de las falsificaciones que se ve bastante. Esta yo la pongo antigua, ¿no? Es de fin del siglo XIX. Está descrita ahí. Son los 4 valores y son muy similares, ¿vieron? Bastante definidos. Y después tenemos estos, se ven hasta numeritos distintos y todo. Hay muchos con el arrecondo que ustedes vieron que mostraban ahí, ese matasello ahí. Y después el que falsificó también fue Spiro, que son, acá está el de 6 centésimos, que aparece con varios matasellos. Hay unos tipo como rejilla, y como fechador, pero son todos falsos, matasello y sello. Hay del 10 centésimos, el 8, perdón, centésimos, el 10, y vieron que siempre se repite, la rejilla, el fechador, y aparece bastante, que es como medio parecido a los españoles, ¿no? Sí, la araña española esa. Sí, pero en Uruguay nunca tuvimos ese matasello. Y del 12 centésimos también tiene. Y después hay unos que son más difíciles, que son estos. A ver si lo agrando un poquito para que lo vean mejor. ¿Ven? Si lo agarran rápido se equivocan. Tiene detalles, la C tiene un puntito, la O tiene un puntito acá arriba. Conociéndolo uno los puede distinguir, pero no son tan fáciles de descubrir. Y bueno, y después por supuesto que los más perfectos de todos son los de Sperati, ¿no? Hay matasellos también acá tengo. Y los Sperati, si lo miran, es casi... En se nota un poco la tinta, yo lo distingo mucho por el color ese, no es el clásico, no es ni el ladrillo ni el rojo, ¿no? Sí. El verde para mí es imposible. Lo sé que es porque atrás tiene el matasello de que es una reproducción del que le poseía la British Philatelic, que tenía el material de Sperati, ¿no? Pero miren que lo he mirado y es difícil de reconocer. Está muy bien hecho. Pero bueno. Hay que ser cuidadosos. Lo que tienen que siempre es el mismo subtipo, ¿no? El mismo tipo. El 8 centésimo es tipo 3. Entonces, claro, cuando uno agarra un 8 centésimo tipo 3, lo mira por todos lados. Claro. Y con siempre es el tipo 6. Entonces, claro, cuando uno agarra un rojo medio ladrillo tipo 6, lo empezás a mirar mucho, ¿no? Y ahí uno lo distingue. Igual, déjame agregar una cosita a lo que decís, Eduardo, si me permitís. Sí. Tampoco hay que ponerse muy nervioso con los Sperati en escuditos o en soles, porque generalmente el Sperati sale más caro que
Bueno, el 6 centésimos, esos 6 nuevo. centésimos los 6 centésimos que tengo ahí los pagué mucho más caro que los normales. Yo, por ejemplo, tengo una colección de Speratis y te puedo asegurar que muchos de ellos salen bastante más caros que los originales, porque son más difíciles de conseguir los Sperati que los otros. O sea pero eso es en todo sitio, Walter. Bueno, pero por eso digo, no hay que asustarse tampoco de decir, uy, qué miedo, voy a comprar un Sperati, porque a veces uno dice, ojalá sea un Sperati, porque termina saliendo más caro. Pero bueno. Y existen esos Speratis que están en una hoja, no una hoja, sino que solamente es la impresión al medio con bastante borde. ¿Tipo prueba? ¿Tipo prueba? Sí, por supuesto, por supuesto. Sí. Por supuesto. Prueba de cuño debe haber sido eso. En color, todo. Sí. Todo. Y hay una anécdota, contala vos si querés, Eduardo, que lo que también a veces es difícil es detectar la sobrecarga del valor que no sea falso, porque una sobrecarga siempre a veces es más difícil que detectar un sello falso. Ahí Eduardo los tiene bien estudiaditas las sobrecargas, y lo curioso fue la anécdota de la colección en Gran Bretaña, que estaba en el Museo Británico, que ahora está en la Biblioteca Británica, que está la colección Taplin, que es de 1890, por ahí. No sé si querés contar, Eduardo. No, es cortito. Lo que pasó fue cuando Walter la fue a ver, claro, sacó fotos y eso, pero se dio cuenta que varios eran falsos. Y lo que nos llamó la atención, que está bueno, ¿no? Que eran falsos y una colección de 1890 y algo, no sé cuándo es la colección exacto. O sea que ya había falsificaciones bastante al poco tiempo de los escuditos, ¿no? Sí. Al poco tiempo, y eran falsificaciones que, por ejemplo, tenían la sobrecarga invertida, ¿no? Y cosas así. En general, sobrecargas dobles. Yo tengo varios, aparte me gusta juntarlos para tenerlos, para comparar después, ¿no? Pero, por ejemplo, sellos con 2 sobrecargas, una es buena y la otra mala. Le agregaban la sobrecarga mala, ¿no? Sí, pero claro, si uno se pone a mirarlo con una lupa buena y eso se da cuenta que... Lo saca. Sí, pues son pero lo lindo de la anécdota es que era una colección de 1890, o sea que de 1866 entre 1866 y 1890 ya había gente que se dedicaba a falsificar sobrecarga. Pero hay una... Dale. Una de las primeras formas que tuve de ver la sobrecarga, ¿te acordás, Walter? Era usando justamente el programa que vos mostraste ayer, el GIMP. Tú también lo usas, claro. Sí, iba poniendo filtros, ¿te acordás? Sí, con eso lo sacaba. Lo escaneaba bien y después con los filtros cambiaba la tinta. Exacto. Y te podés dar cuenta en los bordes, ¿te acordás, Eduardo? Sí, los bordes del numerito son distintos. Sí. Solo una cosa adicional que mencionas de que ya existían falsos en esa época. Otra cosa que tiene Uruguay es que creo que fue el primer país en Latinoamérica que tuvo un club filatélico, el Centro Filotélico, ¿no? De Montevideo en 1870 y tantos. Sí, creo que sí. No lo tengo. Sí. Y hasta tuvimos tarjeta y todo, que lo tuvimos a la tarjeta postal. Sí. Bueno, sí. Eduardo, ¿alguna otra pregunta para Eduardo? Gracias de nuevo, Eduardo. Estamos todos gracias por aguantar los escuditos. Para mañana tenemos 4 días seguidos de puro Ecuador por Paul. Así que tenemos el número 1, el número 2, ¿cómo es, Paul? No, matasellos primero, ¿no? Empieza con los matasellos y después va con las 3 emisiones. Así que somos Ecuador hasta el domingo. Es peor que coronavirus. ¿No? Sí, el 1, el 2, el 3. Matasello Corona, dice.